Aristeguieta Granco está con nosotros. Repetimos que es para mí un honor volver a encontrarme con el doctor, porque muchas veces lo hemos seguido, lo hemos escuchado, sus discursos, sus declaraciones, sus apreciaciones sobre lo que está pasando en Venezuela. Y quedábamos, bueno, conversando un poco sobre lo que él había vivido en el helicoide. Dice que lo trataron bien, que sin duda alguna es un derecho como venezolano, como ciudadano venezolano, de que obtuviera un buen trato. Llega a la fiscalía y no lo imputa. Por lo tanto, le dan libertad plena al doctor Enrique Aristeguieta. Y eso pues le da pie a poder conversar conmigo hoy aquí, desde luego, porque usted puede decir y seguir diciendo lo que usted considera mientras sigamos viviendo en una democracia. Estamos viviendo en una democracia. ¿Puede seguir diciendo usted lo que piensa? No, para nada, para nada. ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura férrea y lo que estamos viviendo? No, ninguna. Esto es peor que una dictadura férrea, porque esto es una dictadura amponil, ¿verdad? Dictadura férrea fue la de Juan Vicente Gómez. Pero Juan Vicente Gómez, con toda su dureza, no destruyó el país, ni económicamente, ni físicamente, al contrario, dejó algunas obras interesantes. Fue un gobierno muy largo. Yo conversando una vez con un nieto del doctor Pedro Miguel Arcaya, que fue ministro de Gómez, hombre serio, un gran intelectual y muy honesto. En el gobierno de Gómez había gente que especulaba, pero había gente de una honestidad impecable. Y le decía, chicos, desgraciadamente, históricamente, Gómez fue una desgraciada necesidad, porque Venezuela venía de 100 años de guerras civiles, desde 1811, 12, hasta 1903, cuando General Gómez, siendo vicepresidente, tomó Ciudad Bolívar, que estaba en poder de la Revolución Libertadora. Fue la última de tantas revoluciones que hubo aquí. Y el régimen de Gómez, por una razón o por otra que no vale la pena traer a relación, pues él pacificó el país. Al pacificar el país, bueno, la economía comenzó a tomar impulso. La economía agropecuaria, que era la de la época, apareció el petróleo, se construyeron las primeras carreteras pavimentadas. Y bueno, cuando hubo muchas fallas en otros aspectos, y sobre todo una violación permanente de los derechos humanos, una dictadura feroz. Yo te pudiera hablar porque yo nací en Puerto Cabello. Sí, cómo no. Y allá en el castillo de Puerto Cabello alojaban a los presos y siempre eran las historias. Claro, yo tengo memoria desde la época de López Contreras, ya ha muerto Gómez, pero los relatos, los cuentos. A mí me contaban que mi casa tenía fondo al mar y que de vez en cuando veían pasar, yo no los llegué a ver, veían pasar los botes con urnas encima, que iban del castillo a la playa, donde los montaban en una carreta y los llevaban al cementerio, los presos que iban muriendo. Gómez fue feroz, ¿verdad? Pero aún así, yo creo que hizo algo por Venezuela. En este caso, cuando usted habla de una actuación amponil. Bueno, mira, porque es por primera vez, yo creo que en la historia, si no del mundo civilizado, de un país que ha venido siendo una república, en los términos en que debe funcionar una república, se convierte entonces en la propiedad de unas bandas organizadas internacionalmente, ¿no? Aquí nadie puede ignorar que estamos en manos de personajes vinculados al narcotráfico, que ejercen funciones importantes en el gobierno. Porque en Colombia ha habido un problema de narcotráfico, pero no puede decirse que el presidente o el vicepresidente o los ministros o los oficiales de las Fuerzas Armadas de esos países estén vinculados al narcotráfico. Y desgraciadamente en Venezuela sí puede decirse. Pero eso es muy delicado. No hay pruebas que indiquen que aquí hay una vinculación con el narcotráfico. Bueno, mira, esas pruebas no se pueden exhibir, ¿verdad? Obviamente que yo no las he visto, yo no las tengo, pero uno lee mucho y oye mucho. Y ahí, bueno, hay unas cosas que ocurren que no tienen otra explicación, ¿verdad? Hay vinculaciones con el terrorismo internacional. Si eso es así, doctor, ¿por elecciones se puede salir de una situación como la que estamos viviendo, de un régimen? No, se podría, si de repente alguien allá adentro entiende, bueno, que hay que buscar una salida al país, porque el país ha venido siendo destruido, ¿no? ¿En qué ha venido siendo destruido el país? ¿En qué? ¿En qué ha venido siendo destruido el país? Usted hablaba de algo muy importante, que es la destrucción del aparato productivo. Económicamente estamos deshechos.
como nunca antes, porque hasta PDVSA, que era la segunda empresa multinacional petrolera del mundo, ya hoy en día prácticamente no existe. No funcionan las refinerías, los pozos cada vez, hay menos pozos en producción, exportamos cada vez menos. Entonces, las empresas de otro tipo, que había tantas aquí en Venezuela, las industrias, fueron incautadas por el gobierno en su mayoría y todas están quebradas. Comenzando por inclusive por las empresas estatales como eran Sidor, como el Benalum, las empresas de Guayana. Las empresas de Guayana, sí. La agroindustria está totalmente desaparecida, porque igualmente fueron expropiados los fondos y los fondos expropiados son ahora fondos enmontados. Estamos viviendo de las lo poco que queda. Las instituciones también genuflexan, ¿no?, al Estado venezolano. No, es que hablábamos de la parte económica. Ahora, sí. La parte civil, política, democrática, institucional del país, ¿no? Eso está destrozado también, por no hablar de la parte moral, ¿no? La gente que está en las altas esferas del poder, pues, si están vinculadas realmente a estas cosas que estamos diciendo, pues mira, es un golpe muy duro para un país estar en manos así. La educación está en crisis, la sanidad está en crisis, el abastecimiento está en crisis. Cada día muere más gente por falta de insumos médicos. Niños también. Recién nacidos. Este es un cuadro dantesco, ¿no? Porque en otra época esas cosas ocurrían por el atraso. Pero nosotros llegamos a un nivel, más o menos, que intentábamos acercarnos al primer mundo. Y eso está destruido completamente. Aquí hay que reconstruir el país desde las bases, de comenzar de cero y de menos de cero. ¿Y usted cree que sí se puede reconstruir un país destruido como está Venezuela? Sí se puede, porque Venezuela tiene unos recursos humanos importantes, ¿no? Que en un buen número están en el exilio. Pero la diáspora ha sido tan terrible. La diáspora ha sido terrible. Se está hablando de 5 millones de personas. Lo que se nos ha ido es el lomito, ¿no? Sí. Los mejores profesionales, los mejores investigadores, los mejores técnicos se han ido y han encontrado colocación en el exterior. O sea, le hemos regalado años de estudios y de formación que habíamos acumulado con esta gente. Pero esos van a regresar, si no todos en una buena parte. Y mira, cuando un país se decide reconstruirse, yo creo que lo logra y en pocos años si tiene algunos apoyos. El caso de Alemania después de la guerra. Alemania quedó hecha tabula rasa, las ciudades bombardeadas, la industria destrozada, el campo abandonado, y sin embargo Alemania al poco tiempo ya era primera potencia de Europa y hoy en día sigue siendo la primera potencia de Europa. El caso del Japón, un país de pocos recursos, en diciembre le arrasaron 2 ciudades con bombas atómicas y sin embargo el Japón al poco tiempo, pero se dedicaron a trabajar, tuvieron eso como un objetivo prioritario y lograron salir adelante. Además, Alemania salió primero que algunos otros países que han sido del bando de los aliados, de países vencedores, se recuperaron más lentamente y con más dificultad que Alemania. Usted ha dicho algo hoy, doctor, bien contundente, mucho más contundente incluso que lo que pudo haber dicho aquel día que lee el comunicado de los notables, posterior a la rueda de prensa que da cuando sale del helicoide. Hay una vinculación que usted hace con el terrorismo, con el narcotráfico, que sin duda pues nos angustia mucho a los venezolanos. ¿Usted no tiene temor de volver a decir esto, como lo está diciendo hoy públicamente? Lo que pasa es que eso es voz populi, eso yo no lo estoy inventando, ¿verdad? Eso no es mi cosecha, eso es lo que se escucha en la calle, lo que dicen los periódicos, inclusive fuera del país, porque aquí no hay libertad plena, aquí no hay libertad de prensa, ¿no? Bueno, si esas cosas son así, yo pienso que los que están incursos en eso deberían pensar un poco, ¿no? en el riesgo que ellos corren y el riesgo que corre el país. Yo creo que les debería interesar tratar de encauzar las cosas a fin de llegar a una salida concertada y aceptada por todos. Sí. ¿Va a ser posible eso? Yo no lo sé. Yo los veo muy aferrados al poder y con mucha mala disposición a ceder en nada que les permita correr el riesgo de perder unas elecciones. Justamente, ese es el tema importante que se está abordando en este momento en República Dominicana. Hay un diálogo que tiene desde el año pasado. Hemos visto una posición
en la madrugada de hoy, justamente, de Julio Borges, que es el que encabeza estos diálogos que se está haciendo, doctor, donde dice, hay un bolígrafo, pusieron allí un documento, pero no hay una firma. Y Jorge Rodríguez, que es el que encabeza la parte del Estado venezolano, ha dicho que eso está listo, que ya lo que quedan son 4 cositas de un acuerdo entre la oposición y el Estado. ¿Nosotros dependemos realmente de ese diálogo para salir de esta crisis? No. Yo creo que ese diálogo no va a conducir a ninguna parte. Y me doy cuenta que los representantes de la oposición que están allá, que no son los más radicales, por cierto, si ellos se están negando a firmar lo que les propone el gobierno, buenas razones y motivos tiene que haber para eso. Yo creo que para nada se está llegando a ofrecer un ambiente, un clima que permita tener confianza en el ejercicio del voto. Hoy es un día importante para ese diálogo. Supuestamente hoy debería, incluso por órdenes del presidente de República Dominicana, prácticamente les dio horas para que la oposición entregara su documento. Deben estar hartos de eso, ¿no? Yo no entiendo cómo han prolongado tanto, ¿verdad? Y bueno, las cosas no se pueden mantener indefinidamente en suspenso. Las cosas tienen que ¿Usted llegar cree que el Estado venezolano no va a cambiar para nada su punto de vista con respecto a elecciones, al cambio, por ejemplo, de la Asamblea Nacional Constituyente, de darle realmente el poder que tiene la Asamblea Nacional? Mire, yo quisiera que no fuera así. ¿Por qué? Yo quisiera que se llegara a un acuerdo de mínimos, pero que permitiera tener confianza en lo que se va a hacer. Porque una cosa es votar y otra cosa es elegir. Hay votaciones que son únicamente un saludo a la bandera. En Cuba hay elecciones y en la Unión Soviética había elecciones y todos sabíamos que eso era una mera formalidad. Eso no iba a cambiar las cosas para nada. Exacto. Y ese tipo de elecciones no lo necesitamos. Verdaderamente que no. Al contrario, por unas encuestas que estaba oyendo hace poquito, la gente no va a ir a votar en esa condición. Esas encuestas las vamos a ver en solo minutos aquí en BPI TV. Amigas y amigos, estamos conversando en directo, Alba Cecilia en directo, a través de esta vía maravillosa que nos permite estar conectados con ustedes también. Gracias por todos los comentarios que han hecho a través de BPI TV. Y vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en solo minutos con el doctor Enrique Aristeguieta Gramco. Estamos conversando con él, vamos a hablar justamente de este tema, elecciones, diálogo, qué pasa en Venezuela. La gente tiene hambre, la gente está angustiada, no hay productividad en el país y por supuesto tampoco tenemos una salud lógica ni acorde con lo que un venezolano necesita, sobre todo en materia hospitalaria, en materia de medicamentos. Se está pidiendo la apertura de una ayuda humanitaria y eso es otra de las cosas donde está trancado el punto en el diálogo en República Dominicana entre el gobierno y la oposición. Una pausa y ya venimos con más.